Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos nuevamente esta semana junto a Ignacio Briones con una invitada estelar que ha estado muy famosa en el último tiempo. Ha tenido una presencia en el debate público muy importante porque estuvo muy metida en la cocina, al parecer, de lo que fue la reforma previsional, las negociaciones. La economista del Centro de Estudio Horizontal, Soledad Ormazábal. ¿Cómo Hola, estás, Soledad? muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Gracias a Sole. los dos. Hola. Aclaremos que es la cocina técnica social. La cocina, el garage, Sí, ¿ah? sí, ¿Qué más? el garage. yo La diría, terraza. sí. Vamos a hablar de eso después, porque obviamente la noticia de la semana, no sé, de la semana, del año, de la década, es la guerra comercial que desató Donald Trump, ¿no? Estaba mirando unos gráficos que publicó el Economist sobre la tasa promedio de aranceles de Estados Unidos del último siglo. Y la tasa promedio que se está poniendo ahora solo se compara a la tasa que había en Estados Unidos en la década del 20 aproximadamente. O sea, fue retroceder exactamente 100 años. un siglo en lo que es la apertura comercial, ¿no? Porque la tasa a comienzos del siglo XX en Estados Unidos y en el mundo en general fue bajando muy fuerte, Muy Estados fuerte, Unidos muy la fue bajando. Previo a la crisis del 29 empezó a subir. Y después de particularmente la Segunda Guerra empieza el multilateralismo La apertura nuevamente. y la apertura de los mercados globales en general hasta llegar a niveles muy bajos, prácticamente cero, ¿no? Y este es un retroceso de 100 años. No sé, Soledad, tú como economista, ¿cuál es tu mirada de esto? Así es. Estos aranceles no se veían después de la crisis del 29, después de la Gran Depresión en Estados Unidos. Se pasó un acta, que no me acuerdo el nombre ahora, que intentaba proteger a la industria norteamericana para recuperarse más rápido de la Gran Depresión, subiendo fuertemente los aranceles y, bueno, por supuesto eso no resultó. Y ahora están desgraciadamente intentando hacer un poco lo mismo, ¿no? Con esta guerra comercial. La idea del proteccionismo es bien simple, pero equivocada, en el sentido que lo que se pretende es que si yo le pongo aranceles a los productos importados, bueno, la gente va a preferir los productos nacionales y eso va a fortalecer mi industria. Oye, Pero lo que estáis haciendo en el fondo es que los consumidores norteamericanos van a tener que pagar por ineficiencias de producción en su país. ya, pero ustedes dos son economistas y yo les quiero hacer una pregunta como economistas, porque estaba conversando con un amigo de este tema y me dijo algo que es como muy del sentido común de la gente. Algo tiene que haber, ¿no? Algún plan tiene que tener Trump, alguna estrategia. Parece poco, porque es evidente que esto causa daño por donde se le mire. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el plan de largo plazo? ¿Cuál es la evidencia a la cual él debe estar apelando o que le están diciendo sus asesores para hacer esto que parece tan insensato? Expliquémoslo en los siguientes términos pedagógicos, quizás, ¿no? O sea, la idea del libre comercio se basa en una idea, valga la redundancia, muy potente. Es que el libre comercio no es un juego sub a cero. No es que yo cuando intercambio con Soledad, lo que yo gano ya lo pierde. No, es un juego donde la torta crece. ¿Ya? ¿Y por qué la torta crece cuando intercambiamos? Básicamente, esta es una vieja idea que le demos a Adam Smith, porque podemos especializarnos en una cosa. Entonces, en lugar de que yo fabrique automóviles y vino, tenga que hacer las dos cosas al mismo tiempo, y la hago las dos más o menos, y digo, ¿sabéis que yo soy relativamente mejor en hacer vino y Soledad relativamente mejor en hacer automóviles? Entonces, al especializarse cada uno de nosotros, la cantidad de automóviles y vino que podemos generar cada uno por separado, ¿no es cierto?, es mayor que si tuviéramos que fabricar automóviles y vino cada uno de nosotros. Por eso es que estamos mejor después cuando intercambiamos. Y por eso que el libre comercio es una fuente de eficiencia y el proteccionismo una fuente de ineficiencia y de pérdida de riqueza. Entonces, digo esto para tu pregunta, Pero tiene que haber algo. porque uno dice, ¿por qué algo que sabemos de la economía más básica, que destruye valor, que destruye eficiencia, porque se pierde esta especialización, es impulsado por el actual presidente de los Estados Unidos? Y una explicación posible es esta. Esa ganancia de especialización, ¿ya?, es mayor cuanto más extenso es tu mercado, al mercado al que tú te abres, ¿ok? Pero resulta que Estados Unidos per se es un país gigantesco, que ya tiene un mercado gigantesco. Por lo tanto, tiene bastante desarrollada esa especialización, ¿ya?, vis a vis de un país pequeño como Chile. O sea, si Chile se cerrara,
pierde completamente la especialización, porque tendríamos que hacer de todo un poco, televisores y vino, en mi analogía, ¿no? Claro, y Estados Unidos son 50 países en el fondo, porque Exact- cada estado es es- demasiado grande. exactamente. Portland y Miami no tienen nada que ver. Esa es la idea. De hecho, las exportaciones de Estados Unidos representan apenas el 11% del producto, precisamente porque es un país gigante. Entonces, hay una pérdida económica de eficiencia, indudable, pero el punto es que es una pérdida para Estados Unidos en términos relativos mucho menor que la que podría tener un país pequeño y abierto como Chile, ¿ya? ¿Y cuál es la ganancia que puede haber? Bueno, es política. Es política porque efectivamente el proteccionismo en el corto plazo te genera instalación de industria, por lo tanto trabajos para esa gente que está desempleada y ha sido el votante de Trump. Y entonces, desde el punto de vista político, puede que la ecuación sea racional. Tengo una pequeña pérdida económica, o una pérdida económica importante, pero menor que la que le inflijo al resto del mundo, pero tengo una ganancia electoral. Yo creo que por ahí va la explicación, no se me ocurre otra. En cualquier caso, digamos que aunque el costo relativo en eficiencia para Estados Unidos sea menor que el de los otros países, el costo para el mundo va a ser gigantesco y para Chile también, ojo. Pero en el neto, Soledad, ¿Mm? ¿Estados Unidos gana o pierde? Estados Yo Unidos creo que como unidad económica. Estados Unidos en el corto plazo podría incluso llegar a ganar, pero en el largo plazo indudablemente va a perder por las pérdidas de eficiencia. En el corto plazo va a depender harto de lo que haga la Fed, la Reserva Federal, yo creo, Porque esto va a producir inflación. porque esto va a producir inflación. Si la Reserva Federal sube las tasas, yo creo que se les complica bastante la ganancia, porque van a tener... Porque la actividad, la actividad- economía se enfría un poquito. Claro, exactamente. Van a recaudar harto con estos aranceles. Los aranceles anteriores que puso Trump en su gobierno anterior ya recaudaron, fueron bien recaudadores. Entonces, en el corto plazo, más o menos, yo creo que la cuestión puede funcionar. El problema es que tú empiezas a acumular ineficiencias en el tiempo que se van traduciendo en el fondo que tu país pierde competitividad. Pero yo quería agregar, en el fondo, que, claro, al problema como sociológico o materialista que hay como en Estados Unidos, que tiene que ver con este proceso de globalización donde un poco desapareció un poco la industria en Estados Unidos y esa clase media trabajadora que vivía muy bien en Estados Unidos, no sé, pensemos... En Detroit, donde fabricaban Claro. todas las Todo. grandes O sea, fábricas pensemos, automotrices. yo siempre pienso, por ejemplo, en los picapiedras. En los picapiedras, porque los picapiedras eran obreros, ¿no es cierto? Sí. Andaban con la máquina esta que era el Claro, dinosaurio. Iban a jugar a los Yo bolos, pienso lo en- pasaban bien. yo pienso claro. en Al Bondi de Casado Tenían con Hijo. auto. Sí, tenían Picapiedra auto, tenía buena auto, casa. tenía buena casa, tenía todas las maquinitas eléctricas de la Sí, casa. La todo- típica tenía casa la- norteamericana con un buen porche, con el patio para hacer Homero Simpson, básicamente. Claro. O sea, el trabajador medio de la industria norteamericana vivía bien. Vivía bien. Y eso se fue un poco Debilitando. y ha ido desapareciendo un poco. La verdad es que la respuesta a esas cosas es transitar hacia lo que yo puedo hacer mejor. La economía global está transitando hacia una economía más de servicios, por ejemplo. Entonces son cosas que... pero el tránsito es complejo. Y entonces políticamente tiene sentido mirar para atrás y decir, pucha, estábamos mucho mejor quizás antes que ahora que tenemos... no hay industria en nuestro país. Pero claro, el proceso de ajuste que está buscando Trump es como la solución equivocada. Porque Es como volver al pasado forzosamente, forzosamente. hacer autos más caros, y por lo tanto cuando uno gasta, te cuesta más hacer un auto, estás desviando recursos de hacer otras cosas que generan valor para la A ver, economía. Exacto, yo supongo que los Tesla, no sé qué porcentaje, pero es muy importante, sus componentes vienen de fuera de Estados Unidos, fuera de que van a Estados pagar tarifa. y frenas o sea, tratando de hacer esta idea equivocada de protegerte, lo que va a hacer es frenar todo este otro proceso de desarrollo que yo te estaba explicando, como que en el fondo ahora sabes que ya no hacemos autos, pero quizás nos vamos a especializar mucho en los servicios y podemos generar nuevamente esa clase media es que próspera. yo creo que ahí hay un tema que Trump, que es hábil políticamente, porque no es torpe, lo intuye y lo palpa muy claramente, que está muy instalado en el norteamericano promedio, ¿no?
que él que era demócrata históricamente y ahora vota por Trump. Sí. Y que es que la industria financiera, los servicios financieros, si uno lo pusiera en términos económicos, tienen una distribución del ingreso probablemente mucho peor que cualquier otra industria de fierros, ¿no? Porque se concentra mucho más. Sí. Y lo que tú has visto, de hecho, que las tecnológicas, que en el fondo son negocios en la práctica financieros o muy parecidos a los financieros, han generado una gran concentración de la riqueza en muy pocas personas que hace 15 años ni siquiera existían en los rankings económicos, ¿no? Entonces, tiene esta ilusión de recuperar, digamos, esta capacidad de producción industrial de fierro que chorrea de alguna Oye. manera, más generosamente en el trabajo norteamericano. Pero llevando la pelota al piso, dos cosas. Uno, para poder visualizar esto, llevémoslo al caso de Chile. ¿Ah? Si en Chile también producimos autos en algún momento de nuestra historia, hacíamos citronetas en el norte. Sí. Y claro, seguramente le pagaban súper bien a los trabajadores que hacían citronetas, pero lo hacíamos a un costo mucho mayor que traerlas de afuera. Entonces el país en realidad está bastante mejor. Si en lugar de hacer citronetas, esos recursos los ocupa para abrir una nueva mina de cobre, en cuestión en la que somos súper buenos, ¿ya? Y ese cobre después lo intercambiamos por citronetas que son mejores y más baratas de afuera. Vamos a tener más riqueza y más citronetas y Claro, mayor ingreso. el problema es lo que tú dices, que Estados Unidos es muy grande. Entonces probablemente el impacto de cerrarse un poco, como tú lo dices bien, es mucho menor Es que menor que otro que el país. que nos provoca a nosotros. ¿Cachai? Ahora, la otra cosa que es interesante en toda esta historia y es digno de análisis, por eso yo soy pesimista respecto a la capacidad de reversión de estas tarifas en el corto plazo, es que el proteccionismo solía ser una bandera de izquierda. En Latinoamérica ha sido siempre de izquierda, ¿ah? De proteger al trabajador nacional, a la industria nacional, ¿ah? Y más bien la derecha, y Estados Unidos siempre fue el campeón del libre mercado, ¿ah? De la libertad económica. Y hoy día esto se revierte, hoy día tenemos un proteccionismo empujado por por el actual presidente de Estados Unidos y su partido republicano en gran mayoría, y también con el apoyo, digamos, o al menos con el silencio de derechas en nuestro país que se identifican con Trump. O sea, yo digo, ¿dónde están los defensores del libre mercado en esa derecha poniendo el grito en el cielo? Porque es inaceptable. Nosotros como país hemos defendido siempre el libre comercio, siempre las exportaciones como motor de nuestro desarrollo. Y esta cuestión es un impuesto grande al mundo, no solo a Chile. Y por eso va a traer consecuencias para nuestras exportaciones. Y acá hay algunos como que pareciera que el proteccionismo es malo solo cuando es de izquierda y cuando es de derecha, calladito. El proteccionismo es nefasto siempre, 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 y hay que denunciarlo como tal. Claro, sí, el tema de fondo yo creo es que lo que Trump se da cuenta es que el multilateralismo, ¿no? Que era la gobernanza global que se había impuesto post Segunda Guerra Mundial, está muy debilitado. La capacidad de retaliación del resto del mundo hacia Estados Unidos es muy baja. Algo hay, digamos. Ni ¿no? tanto, La Unión China Europea. le respondió con todo, digamos, y Canadá también. Por supuesto, pero en el fondo lo que Trump está haciendo es violar una serie de acuerdos. Sí. Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Canadá y con México y llegó y de un plumazo se olvidó del tratado y le puso Con nosotros. barrera arancelaria. Con Chile, ni hablar. Y así con muchos otros países. ¿A dónde vamos a reclamar? A la FIFA. No, él está reemplazando como cierto orden que teníamos, la institucionalidad internacional, donde Claro, había un respeto por las normas. Ese es el punto. Ese es el punto más de fondo. Sí, la está reemplazando por en el fondo, la voz del más fuerte nomás, y ahí los que más vamos a perder somos los países chicos que de fuerte nada, y nosotros dependemos críticamente de que se sigan las reglas del juego en el contexto internacional. O sea, nosotros sin alguien, o sea, es muy fácil que nos pongan el pie encima, porque somos un país con muy pocos habitantes, que Claro, nosotros no somos dependemos, indispensables. siempre las normas protegen al más débil, ¿no es cierto? Claro. Tan pensado en ese contexto, y para un país es lo mismo. O sea, nosotros dependemos de que las reglas del libre comercio y las reglas del orden internacional se cumplan, ¿ya? Es un asunto de confianza. Es un asunto de confianza. Pero además hay una cosa que yo encuentro que se ha transmitido poco en este caso en Chile. Algunos como que se quedan tranquilos que dicen, bueno, pero ¿qué tanto? Si Chile está en la lista del 10% de arancel, que es el básico, ¿no es cierto? Y ni siquiera incluyeron al cobre o productos derivados de la madera. Entonces nuestro costo no es tan alto, ¿qué tanta cuesta? Ya. Pero es que en realidad el verdadero costo no está tanto ahí. El verdadero costo está que el ecosistema global completo está con aranceles súper altos. En la lista de aranceles que puso el presidente Trump,
Si bien el piso es de 10%, más del 50% del producto mundial está con aranceles bastante más arriba del 10%. Consideremos que China tiene un arancel adicional hoy día de 34%, que suma un total de 65%, y que acaba de Es altísimo, es altísimo. retaliar a Estados Unidos, entonces guerra comercial. Y ese equilibrio de un mundo con aranceles altos, indudablemente es malo para nosotros, porque nosotros no solo exportamos a Estados Unidos, exportamos a todo el mundo. Entonces, un China, digamos, con arancel más alto, es un China que va a crecer menos, un China que demanda menos nuestras exportaciones, que ya son el 40%. Lo mismo pasa con el resto del mundo. Un arancel alto sobre los autos eléctricos, chinos, europeos, es indirectamente un arancel alto sobre nuestro cobre y nuestro litio que sirven para hacer esos autos. ¿Te fijas? Entonces, ojo con quedarse con la primera derivada. Acá lo que importa es el barrio completo. El barrio completo está más mal porque por esta guerra comercial nosotros nos va a pegar como Oye, vecinos de ese barrio. les propongo lo siguiente, damos una pausa y a la vuelta vamos a hablar de cómo le pega a Chile y qué puede hacer nuestro país. Que no es mucho, pero algo se podrá hacer. A todo esto, solo para cerrar lo que había comentado antes, ¿no? La tasa promedio de arancel en Estados Unidos, este es el dato que publica el Economist, después de los anuncios de Donald Trump del Día de la Liberación, como le puso además, es del orden de 25%. Para que la gente tenga una idea, la tasa arancelaria promedio en la década de los 60, que es la época de gloria, Estados Unidos, ¿no? De 60, 70, lo que te hablaba, los picapiedras, esta sensación de que el trabajador medio americano estaba muy bien, era entre 5 y 10%, 7, 8%, ahora 25%. Es el nuevo promedio. Es el nuevo promedio, que es incluso más alto que lo que hubo durante la Segunda Guerra, post la crisis del 29. Esto llega más o menos al año 1915. Ese es el retroceso que estamos hablando, ¿no? Ya vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos con Soledad Ormazábal e Ignacio Briones también, después del corte. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones y la economista del Centro de Estudio Horizontal, Soledad Ormazábal, que además trabajaste tú en el gobierno del presidente Piñera. Así es, trabajé en las Express, en la edición de estudio, Con un gran jefe. con un gran jefe, de hecho, No vamos a decir quién era. un gran ministro. ¿Y trabajaste también en la presidencia? Trabajé en la presidencia, en el segundo piso, En el famoso mítico segundo piso. en el mítico segundo piso. ¿Qué te así pareció es. esa experiencia? Muy, muy interesante, entretenida y desafiante también. ¿Y cuánto te tocó? ¿En qué periodo? ¿Pandemia? ¿Estallido? Estallido, pandemia. Estuvo fácil. Fácil. Ya, pero si tú lo miras en retrospectiva, No. ¿cuál es el recuerdo? Un gran periodo de crecimiento profesional, pero además personal, porque el desafío no era nada fácil estar metido ahí en donde está pasando todo en unas circunstancias de crisis como las que vivimos al final del gobierno. Oye, yo trabajé en el segundo piso el año 2013, el primer gobierno del presidente Piñera, y me pasaba una cosa bien especial. A mí me gusta mucho la historia, que se trabaja mucho y de repente me queda hasta muy tarde, y a veces me queda hasta el final, 9, 10 de la noche, 10 y media de la noche. Ya se habían ido todos, y caminar por el Palacio de la Moneda de noche con las luces apagadas, El choro. cuando no quedan ni siquiera los guardias, tiene sabor, tiene pimienta, Sí, tiene uno, por ejemplo, pasar caminando por la Galería de los Presidentes, ¿no? Que está ahí justo afuera de las oficinas presidenciales, al lado del Salón Azul, que entre paréntesis está pintado de blanco hoy día, pero él se llama Salón Azul, y caminar por la galería y ver todos los bustos, todos los cuadros de todos los presidentes de la República, de noche, Es oscuro, emocionante. es emocionante. Ahí se siente el peso de la República. Yo en una escala, en un plano nada que mucho más distinto, pero Hacienda también tenía... Pero yo, de los mejores recuerdos que tengo, de los buenos recuerdos, tuve muchos buenos momentos, digamos, pero era un placer máximo. Yo me quedé hasta bien tarde en la oficina por razones obvias, tipo 12, 1 de la mañana, ya solo en la oficina completamente, la moneda apagada, está solo iluminada la Plaza de la Constitución. Ponía la música todo chancho en mi oficina.
me ponía al lado de la ventana a fumar un cigarro mirando. Completamente ilegal. Totalmente ilegal, por eso, ¿sabes? Estoy Si la declarando Contraloría se hubiera enterado, Sí, ya, pero ya prescribió, ya prescribió. ya prescribió, tenéis razón. Sí, Pero sí. era música todo chancho y ese silencio, esa paz. Rico. No, la moneda de noche es acojonante, es una sensación del peso de la República, Exacto. incluso que esos bustos, esos cuadros, de alguna manera cuidan, vigilan, observan, están ahí. Oye, ya, volviendo a la realidad y siendo un poco menos esotérico, la guerra comercial va a generar efecto, yo concuerdo con Ignacio, creo que no va a ser tan rápido. Yo creo que Trump algo va a hacer en un tiempo más, va a bajar, él actúa en la lógica del matón, pega el primer puñetazo fuerte y después vamos viendo cómo arreglamos, pero va a generar un mundo distinto, un nuevo orden, como han dicho algunos. Entonces, te quería preguntar, Soledad, desde el punto de vista de las políticas públicas, económicas, de apertura comercial, ¿qué debiese o qué puede hacer Chile? Más que qué debiese, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que Chile tiene que ser muy cauto en el fondo, en ningún En caso, términos diplomáticos. en términos diplomáticos y moverse en el fondo hacia tratar de negociar un poco, jamás en ningún caso copiar en el fondo, no tenemos el poder Represalia. de represalia, no podríamos hacer algo Convengamos así. que el cobre y la madera todavía están fuera, o sea, eso ya es algo Sí. no tan malo. Claro, no tan malo, es 10, o sea, no es más como fue, no sé, la Unión Europea con, Oye, ¿no encuentra con usted que el 20. presidente Boric está haciendo todo lo posible para que nos suban el castigo? Ay, me da toda esa sensación y me produce angustia. En este programa hemos dicho en el pasado, cuando el presidente ha estado muy bien respecto a Maduro, hemos destacado, sin ningún problema, y con la misma claridad hay que decir que en este ha estado muy mal, Pésimo. porque es una actitud poco madura, poco seria, que parece olvidar que la política comercial es una política exterior y una política de Estado, que hay que tener un rol de Estado. Y parece más bien que él le habla a su trinchera cuando ocupa los epítetos y habla de Trump como un emperador y no sé qué. Y Que es todo lo que contrario que... ¿te fijas? Entonces, eso yo lo entiendo como hablándole a su mundo. Mira, el pequeño se va a enfrentar al grande y le va a... Pero no, esto tiene que ser política de Estado. Entonces, tiene razón Soledad, esto tiene que ser con mucha prudencia. Calmitiza. Respirando hondo, guardar la cabeza fría. Ya, pero entonces, además de no hablar tonterías, Sí, que eso es lo primero, lo primero. para que no nos castiguen, nos suban la tasa de como los chinos nos dejan el 65%. Lo segundo, Yo creo que yo confiaría un poco, yo creo que en lo que ha sido la trayectoria de esta política de Estado de apertura de nuestro país al comercio, la red de tratados de libre comercio que tenemos... eso nos brinda una puede- oportunidad, ¿no? En términos relativos. Claro, O sea, va a claro, estar todo más porque en mal, el pero nosotros fondo tenemos esa garantía. Hay una red de tratados en el fondo que uno cabría esperar que se fortalezca. Por ejemplo, No, el viaje a la India, el CPTTP, el no sé, y ahora con CPTPP, el mercado Asia-Pacífico. ex TPP-11, TPP-11, el ex TPP-11 podría verse fortalecido. Quizás hay nuevos países, quizás la Unión Europea podría estar Que la incluso diputada Gael interesado. Llomans dijo que en realidad no lo habían leído tanto y que ahora se dan cuenta que no era tan malo. Falta sería más que son francamente, es una mentira. Porque ellos hicieron afirmaciones y uno espera que las afirmaciones se basen en una lectura y una opinión que uno puede discrepar o no. Pero que si no, la falta sería completa. Pero Perdón, solo para hacer un punto. Yo creo que no es tan mentira porque yo creo que en el Frente Amplio hay mucho eslogan, hay mucho de la cultura del Twitter, de la cuña corta, y probablemente lo deben haber leído poco o malintencionadamente, porque si no es inexplicable todo lo que bueno, que decían eso, y es lo todo. que, eso es lo que da lo mismo que el texto hubiera estado ahí o no. Si, se fundaba su opinión en un prejuicio. Lógico. Y eso es adolescente. Uno siempre tiene que analizar las cuestiones en lo que son Eso y es no, adolescente. y no ponerle un juicio previo. Oye, pero respecto a lo que dice la Sole, súper de acuerdo de... Nosotros Chile tiene una red de tratados de libre comercio como poco en el mundo. Chile es uno de los países más abiertos del mundo, ojo. Sí. Pero yo creo que es una cuestión, o sea, eso es una ventaja, pero no compensa el efecto global que esto tiene. Esto va a tener un efecto. No por el canal directo del 10% nuestro que excluye el cobre, porque le afecta al comercio mundial completo. Tú hablabas de cuál era el arancel promedio de Estados Unidos ahora versus el histórico. Prácticamente 4 veces el histórico. ¿Ya? Claro. O sea, Estados Unidos va a importar 20, 30% menos del resto del mundo. ¿Ok?
las medidas de retaliación o de represalia que ha puesto China, que probablemente ponga la Unión Europea, quiere decir que también van a importar bastante menos de Estados Unidos, ¿no? Y al final, cuando el mundo entonces empieza a comerciar menos, el volumen de comercio global es menos, bueno, el mercado al que uno accede como chileno, que somos tomadores de mercado y de precios, también es menos. ¿Te fijáis? Y además, y volvemos a lo que hablamos en la primera parte, o sea, esto, el punto de la soledad es muy relevante. Esto sabemos que es una política que empobrece, ¿ya? Puede que en el muy corto plazo no, pero a la larga sabemos que empobrece. Y si empobrece quiere decir que los países, las personas tienen menos ingresos, que si hubiéramos tenido una política que enriquece, y tienen menos ingresos, demandan menos bienes de todo el mundo, incluyendo Chile, ¿ya? Y por último, quiero insistir en esto, si tú le pones un arancel gigante a los autos eléctricos chinos están en al menos 65%, bueno, se compran menos autos eléctricos chinos, que son el Y por lo principal tanto productor, se demanda menos menos cobre y menos litio. Entonces, esto nos va a pegar, ¿ah? Y yo ni quiero ni pensar en otras ramificaciones de esta cuestión que tengan que ver con el canal financiero, por ejemplo. Claro. Ahí estamos hablando de otro tema. O sea, claro, ¿Ustedes ven riesgo de una recesión mundial? yo sí, sí. De hecho, yo creo que, por ejemplo, si uno ve por sectores, qué es lo que más cayó en la bolsa ayer en Estados Unidos. Las tecnológicas. Bueno, las tecnológicas, pero tiene que ver que más las productoras de hardware. Y cayó mucho el vestuario, que es muy Los lógico productores porque de hardware, porque producen, probablemente buena parte de los componentes vienen de China. porque producen en Asia, igual que el vestuario cayó mucho ayer, pero también cayeron los bancos, y los bancos caen cuando hay expectativas de recesión. Claro, un buen punto. Y de hecho la bolsa americana cayó un 5% el anuncio y ¡puf! Se pegó un guatazo equivalente al de la pandemia, digamos. Sí, ¿no? Que fue muy fuerte. Fue un día negro para la bolsa, de los días que hay que cerrar Oye, los pero ojos. volviendo a Chile, todo esto es malo, pero no hay una oportunidad relativa en el sentido, estoy pensando, por ejemplo, que a los europeos les gusta tomar vino, les encanta a los franceses, por ejemplo, y el vino californiano va a ser más caro. O sea, hay una... Entonces, el vino chileno ahí no tiene, en Sí, comparación con el vino de California, alguna Sí, ventaja. algo de eso hay un efecto de desviación de comercio, para que se entienda, es como que te cambian a tu favor los precios relativos, es decir, si a mí me ponen un arancel de 10, pero al vino francés le ponen uno de 20, en términos relativos yo estoy mejor, soy más competitivo de cara al consumidor americano, por ejemplo, ¿ya? Claro. Hay algo de eso, pero uno no se puede quedar solo en eso, son efectos puntuales en ciertos sectores. En el agregado uno tiene que entender que la torta va a ser más chica, ¿ya? Y eso nos va a pegar. Entonces yo creo que lo primero que uno debería hacer en Chile es tomar conciencia de que esto nos va a pegar. Y debería tomar conciencia además, como dice la Sole, que hay una probabilidad de recesión y que esa probabilidad de recesión a su vez puede engendrar probabilidad de otros problemas por el canal financiero. No quiero ni pensar en una crisis, pero uno debiera tener eso en el horizonte. Y yo por lo menos creo ¿Qué que debe Chile hacer el ministro Marcel entonces? Chile debería tener un plan como política de Estado, no con ventaja política ni del Frente Amplio, ni de la derecha, ni de los republicanos. No, acá podemos enfrentar turbulencias y tenemos que prepararnos. Lo peor que podemos hacer es como que aquí no ha pasado nada, ¿ya? Y yo creo que eso te lleva, número uno, a hacer un plan de consolidación fiscal en lo que queda este gobierno y en el próximo, para recuperar los ahorros en los fondos soberanos, que han sido un colchón fundamental en crisis pasadas. ¿Cuánto hay de ahorro ahora? Ahora hay 4.000 millones o algo así. ¿4.000? Sí, no alcanza Sí, para mugre. se gastaron todo. Sí. Porque históricamente habían Se- del orden se de ga- 20.000. Nos gastamos el En PES. en las, que ese es el en las problema. crisis hemos gastado 9.000, 10.000 millones, ¿ya? Y hoy día no tenemos ni la mitad de eso, ¿ya? Entonces hay que recomponer esa parte. Número dos, yo creo que si el mundo, si esto nos va a pegar en el crecimiento tendencial, que ya está mermado, bueno, yo creo que esto redobla la necesidad de tomar medidas, una agenda corta muy ambiciosa en este gobierno De y que continúe el competitividad. próximo, de competitividad, de Y productividad, entonces tiene que ver con, de verdad, rebaja agresiva de permiso, invariabilidad tributaria para las inversiones extranjeras. Yo creo que son el tipo de cosas que deberíamos pensar, porque hay que contrarrestar de alguna manera esta cuestión. Esta cuestión nos va a pegar. Ojo. Sí. De acuerdo. Ahora, parece que nada más lejos de los afanes del presidente de la República el enfrentarlo de esta manera, ¿no? Le damos el punto que está en India, pero lo que yo me imagino que hubiera hecho, no sé, el presidente Piñera, incluso el presidente Bachelet, que lo hizo el 2009, que cuando se generan estos escenarios turbulentos, vengan para acá, Comité llama a de todos los crisis, sectores, claro. comité de crisis, economistas transversales, es una oportunidad política. Es una oportunidad, yo me acuerdo perfecto de la crisis del 2009, el ministro Andrés Velasco, buen amigo, ¿no? Salió disparado en las encuestas para arriba. No, pero además que
como él es un gran economista, cachó al tiro lo que venía. Al tiro, Entonces al tiro. se reaccionó súper temprano. Yo me acuerdo de haberlo escuchado en Tolerancia Cero, no sé si era agosto o septiembre, pero ya anticipando lo que venía eh, y, y generando un plan consensuado donde todos los partidos, todo Chile estuvo atrás y que fue un plan súper bueno para amortiguar la crisis y Chile lo hizo muy bien. ¿Ah? Saludo al ministro Velasco que hizo una gran labor ahí y a la presidenta Bachelet. Y algo parecido, estamos en otro plano, o sea, aquí no hay una crisis en ciernes, pero hay ruido y hay un ruido estructural al cual hay que prepararse para los peores escenarios. Y con una cosa más, ¿ah? Hay quienes creen que, o quienes podrían pensar, que esto ya es una cosa de este gobierno del presidente Trump y que tanto, en 4 años más llega otro presidente y saca los aranceles y todo vuelve a lo de antes. No, eso no va a pasar. Yo Porque tampoco porque creo. una vez que tú, incluso en un relapso de 4 años, cuando pones aranceles altos, tu vecino hace represalia y pone aranceles altos, lo que ocurre es que tú de facto desarrollas industria local. Y esa industria local, luego de 4 años, no es tan fácil como llegar y No, no. desmantelarla. Además que... ¿Ah? Mira, yo tuve la suerte de ir hace un año y algo a Washington en un viaje para estudiar temas de libre comercio con la... Adera. Y entonces ahí pudimos juntarnos con gente del Senado, de los distintos institutos. Y yo te diría que salvo un instituto, estaban todos muy a caballo del proteccionismo. O sea, están tentados, digamos. Sí, Biden no sacó los aranceles que puso Trump. No, pues. En el primer gobierno. Incluso creó más. Y desde el lado demócrata, como que abrazaron también este proteccionismo desde la perspectiva clásica más de la izquierda, en el fondo como por los trabajadores norteamericanos que necesitan empleo de calidad. Entonces, yo también veo difícil que después, bueno, esto es mucho más brutal, entonces quizás bajen un poco, pero no veo... al menos en un mediano plazo, que vamos a volver a una situación Además, como la que teníamos antes, ¿no hay de problema más de globalización. medio de teoría de juego, en el sentido que si yo subo unilateralmente y el otro subo, eso reaccionan todo rápido, se copian, digamos. Pero ¿quién lo baja primero después? Claro. Bueno, Porque nadie baja unilateralmente. sería óptimo que Nosotros. ambos bajaran y se puede Sí. conversar, pero volvamos al primer punto. O sea, la hipótesis de por qué el gobierno norteamericano, el presidente Trump, hace esto, es porque quiere renacer esta industria donde estos americanos con los fierros tenían un buen pasar, aunque sea más caro y sea ineficiente. Ya, y construiste la nueva industria y tienen ese buen pasar y tuviste sus votos. ¿Alguien de verdad se va a atrever a desmantelar esa industria y perderle esos votos? Nuevamente, claro. O sea, va a tener un grupo de interés nuevo que van a ser esos nuevos trabajadores que van a hacer lo imposible por mantener esa prebenda. Claro, Y la historia las minas de latinoamericana, carbón en Inglaterra. la historia latinoamericana, o sea, También. la historia de Latinoamérica con el proteccionismo post Segunda Guerra Mundial fue eso. No se deshizo más porque los grupos de interés que creaste lo hacían imposible. Ya, nos vamos a la pausa y volvemos con Soledad Marsal, Ignacio Briones en la hora liberal. Estamos de regreso en la hora liberal, último bloque, con Ignacio Briones y la economista de Horizontal, Soledad Ormazábal. Estamos hablando, bueno, de la noticia de la semana, del mes, del año, de la década y de mucho tiempo, que la guerra comercial 2.0 reloaded, ¿no? Porque ya se había producido una guerra comercial en el primer mandato de Donald Trump. Pero esta es de otro calibre. Esta es otro calibre, sí. Antes era con China porotera, nomás. esta es Sí. con esta a balazo. Claro. Esta a balazo. Hágalo. Y hay un tema que lo conversábamos en la pausa con Soledad, que les quería preguntar la opinión, porque el libre comercio y la apertura comercial supone algo que es fundamental. Tú citaste a Adam Smith, y Adam Smith lo decía muy claramente, que hay un juego justo, ¿no? Que se respeten las reglas, que nadie haga trampa, que nadie se lleve la pelota para la casa. El mercado funciona bien cuando las reglas se cumplen, cuando todos actúan de buena fe y con pleno apego, ¿no? a lo que se acuerda. Y en el caso especialmente del mundo asiático, pero particularmente de China,
Hay mucha crítica respecto a cuánto los chinos intervienen en su industria, cuánto la subsidian, cuánto fair play hay realmente. Efectivamente, yo creo que ese es un tema de fondo que nosotros los liberales tenemos que hacernos cargo de alguna manera para incorporarlo en la institucionalidad, porque es real que China no juega, se beneficia de la globalización, pero no juega con las reglas que nos hemos impuesto todos. Su industria tiene subsidios directos, pero también tiene subsidios indirectos como los regulatorios, el tema medioambiental, etcétera. Todo Asia un poco, pasa un poco esto, el tema de los trabajadores, la legislación laboral, son subsidios indirectos a sus productos. Lógico. Entonces, que eso también está en el origen de lo que plantea Trump. Trump dice, me están haciendo trampa. Y entonces se llevan los trabajos desde Estados Unidos a estos países donde tratan a los trabajadores como esclavos. Entonces la diferencia es esta trampa y yo la voy a cerrar. Lo que pasa es que también yo creo que la solución es mala. La solución de buscar y además ampliarla a todo el mundo, porque yo creo que tiene como una cosa media nacionalista que dice nosotros producimos mejor que en cualquier parte, entonces cualquier diferencia de balanza comercial tiene que ver Japón, significa, la Unión Europea, exacto. América Latina. O sea, entonces él dijo como cualquier diferencia en la balanza comercial significa que nos están haciendo trampa de alguna manera y claro. Yo quiero nivelar hacia arriba. Esa es como un poco como esa lógica, pero, o sea, la respuesta es muy mala, pero yo sí creo que hay que buscar algún tipo de solución en la arquitectura institucional, internacional, en el fondo, a países que hacen sistemáticamente trampa. Es que Estoy de acuerdo. es difícil porque a los chinos, ¿cómo los sentáis a la mesa? Por de pronto los chinos, al igual que Estados Unidos, ojo, pero particularmente los chinos y otros países como China, el caso de Rusia, prácticamente no suscriben ningún tratado o acuerdo no solo comercial, de cualquier naturaleza, Son muy reacios porque ellos saben que cuando se ponen estas reglas de la gobernanza global, pierden cierto grado de autonomía. Y son matones. Son matones. O sea, tú no puedes hablar de derechos humanos, o no puedes hablar de una serie de temas con los chinos porque en el acto te cae una represalia económica. Sí. Efectivamente. Oye, y una pregunta. ¿Hubiera sido posible la reforma previsional, que los dos participaron en las negociaciones, hoy día llegar a un acuerdo que afecta... O sea, puesto de otra manera, ¿la retaliación hubiera sido menos amistosa con Chile si es que nosotros hubiéramos hecho una reforma previsional que de una u otra manera afecta... No hubiera cambiado. De hecho, fue la más amistosa de todas. Chile Sí. no hay ninguna observación particular. Lo ponen en el desde que le aplicó todo el mundo, que es el 10%, e incluso dejó afuera, como se recordaba. Ya, pero esas compañías, las compañías de pensiones, digamos, de capitales norteamericanos fueron muy críticas y... Pero fueron Pero- críticas durante la tramitación, pero ojo, después de aprobar la reforma, recogieron el cañuela y dijeron que esta era una buena reforma, que era un desafío competir en estas nuevas condiciones, que estaban muy ganosos de hacerlo. Nadie Sí. Fiarciadi, honestamente. No Ha había espacio, envejecido bien la reforma, ¿no? ¿Puede ser? ¿Ha Yo, envejecido bien? yo encuentro que sí, de todas maneras. O sea, yo creo firmemente que esta reforma salvó nuestro sistema de capitalización individual. Estábamos cada Diría vez Pepe Piñera, digamos. es Larga que- vida. larga vida, a Mercedes-Benz. exactamente, pero es que estábamos cada vez como país descansando más en la PGU para pagar las pensiones, Sí. pero a un nivel peligrosamente alto. O sea, las pensiones, una fracción chica, como menos del 30%. ¿Sabes cuál es? Para el agregado del país le está pagando la capitalización. Las cosas que pasan a ser, y esto iba a empeorar. Iba a empeorar porque los retiros empeoraron la situación, iba a empeorar porque el 10% sabemos que es insuficiente, está aumentando la expectativa de vida, Los los retornos son más malos, entonces esto solo iba a empeorar y las cosas que empiezan a ser, o sea, Oye, yo creo te lo puedes, o sea, es marginal. es probable que mucha gente que nos esté escuchando en este minuto diga, no, pero igual, fue un acuerdo con el gobierno, con la izquierda, no sé qué, no le gustó el acuerdo, en fin, y los argumentos técnicos a veces cuesta entenderlo, pero yo creo que
la mejor forma de constatar de que el acuerdo fue tremendamente positivo para preservar un sistema como el que tenemos en Chile, que tiene muchos elementos muy valiosos, ha sido fundamental para el Preservar país. y expandir. Y expandir, no es solo que José Piñera la celebra, no es solo que todos los grandes economistas chilenos la han salido a valorar, sino que la ministra Jara, que es la que lideró el acuerdo, le están haciendo un bullying feroz en el Partido Comunista y no la están dejando ser candidata presidencial, porque los más duros, partiendo por Jadwe y varios más, dicen no nos puede representar. No nos puede representar porque en el fondo lo que hizo fue sacralizar el sistema de capitalización individual, digamos, y fue una militante comunista, y por eso le están haciendo un bullying terrible. Oye, pero si hay dos hechos objetivos, y lo digo en cámara porque ha habido tantas fake news en este tema de lado y lado, pero en la derecha también, que hablan de manotazo y puras chivas, señora, señor. Dos hechos objetivos que insto a alguien a que los desmienta. Número uno, esta reforma expande, no solo con sería expande la capitalización individual, que es la columna vertebral de nuestro sistema de 60% de crecimiento. 60% va a crecer, en el intertanto 45%, todo 6 puntos a las cuentas individuales. Esos son datos objetivos. Segundo dato objetivo, va a haber más AFP y no menos, con más competencia. O sea, el eslogan de no más AFP, por eso están alegando, porque acá va a haber más AFP. Más AFP. Pero con más competencia, o sea, mejor, ¿te fijas? Esa es la verdad objetiva, y yo estoy de acuerdo con Soledad. Esta reforma salvó a la capitalización individual. Y me parece eso hay que decirlo muy claramente. Sí, Es me que parece una totalmente. miopía gigantesca que no se ve. Así esto iba derecho al despeñadero. Cuando un sistema no es capaz porque por insuficiencia de ahorro, por baja rentabilidad y por los retiros que le quitaron 25% en un dato, que las pensiones van a ser febles, y la gente iba a decir, ¿sabéis qué? Pásame a mi 100%. Y que el Estado me aumente la PGU. Eso iba a pasar. Además del descalabro fiscal. ¿Te fijas? Entonces, Y esta no reforma es íbamos buena. a traspasar de facto un sistema de reparto, que finalmente, porque la PGU la pagan mayormente los trabajadores activos. Perdón, en el primer proceso constituyente, lo que se proponía era matar el sistema y pasar a un sistema de reparto 100%. Puro, claro. De eso estamos hablando. Exactamente. Y a donde estamos hoy día es un mundo completo de diferencia. Totalmente distinto. Por ejemplo, yo veo que la AFP, la capitalización, corría el riesgo un poco de llegar a lo que la situación que está en las ISAPRES. Las ISAPRES cada vez tienen un porcentaje menor de la población. Claro. Entonces son cada vez más frágiles. Ya no pasa, cada vez pasa menos si no hay ISAPRES. Entonces, no es así, pero en el fondo como que cada vez es menos relevante para la política pública, y eso lo hace muy vulnerable, Claro. muy vulnerable. No, y no solo eso, o sea, digamos, el pilar de ahorro individual no solo es fundamental porque es la base de lo que nutre el mercado de capitales y por lo tanto el acceso al crédito, la inversión y el crecimiento, sino que desde el punto de vista de las pensiones, dado el envejecimiento de la población, es el único sistema sustentable por construcción. Sí. Por construcción, y eso es un activo muy valioso. Claro, o sea, hay menos gente que trabaja que la población pasiva del Por sistema. supuesto, No funciona, es no, justo, No quedan, problema matemático. no hay mucho, Es justo sí, matemáticamente intergeneracionalmente, no da, entonces, eventualmente colapsa. Oye, quizás nosotros aquí la Sole, porque estuvimos parte involucrada, defendemos con tanto ahínco esto, pero yo estoy convencido que fue una muy buena reforma para Chile. Muy buena, muy Mira, si los importante. comunistas están enojados, yo creo que es una buena reforma. Oye, y muy buena para las ideas de centro-derecha, al menos. Sí. O sea, esto fue con las ideas de centro-derecha. No Absolutamente. hay nada de... O sea, hay que estar orgulloso en lugar de bajar el moño. Súper orgulloso lo logrado. Sí, Oye, Sole, y una pregunta un poco más de la experiencia, ¿no? Porque tú, aproximaciones más bien a la política pública, una mirada un poco más técnica. ¿Cómo fue pasar por esta mesa de negociaciones, recordemos que estuvo en el grupo de expertos. en el grupo de expertos que fue construyendo y tejiendo el acuerdo que costó harto, duró mucho tiempo, pero que salió, Sí. que además eso habla muy bien del sistema político. Mira, cosas buenas que han pasado en el último tiempo. El sistema político logró una reforma con principios que nos gustan, liberales de derecha, y que es muy buena noticia para el país. Y otra cosa buena, nada que ver, el Tribunal Constitucional ha vuelto a demostrar que la forma, las reglas y la Constitución importa y hay que respetarla. Respeto a la Vuelvo institución. a la pregunta, ¿cómo fue tu experiencia desde el punto de vista más humano, profesional? Mira, súper interesante todo lo que pasó. El grupo era muy bueno, hubo muy buena onda y como la ¿Quiénes estaban en el voluntad. grupo? A ver si lo recuerdas. La María José Saldívar,
La ex ministra. Ministra la del ex Trabajo, ministra del Trabajo, la Cecilia Cifuentes, Ya economista también. economista. Muy buena. Sí, la Paula Benavides, también muy buena. Por Ya. la por el Por el oficialismo. lado del gobierno. Por el lado del gobierno, Hermes Gutiérrez, que era un asesor parlamentario del Senado, y también estaba el ex senador Letelier. Juan Pablo Letelier está en la mesa de negociación. Así es. Qué Pero el- ubicuo. Sí. Pero el grupo se armó bien, fíjate, y como que trabajamos con mucho respeto y con muchas ganas de buscar a puntos de encuentro y maneras de solucionar las diferencias. Entonces yo Juan creo Pablo que Letelier fue... estuvo en tu negociación también, ¿o no? Sí, pues fue. O sea, venía calentito. Sí, sí, le Sí. gusta el tema. Ya, y buen grupo humano. Buen grupo humano. ¿Hubo algún momento de entonces, tensión que estuvieron a punto de patear la mesa o no? No. Nosotros patear la mesa no. O sea, tensiones, diferencias y todo, pero en el fondo como enojo, no, nunca. ¿Y ustedes fueron mandatados por la Comisión de Trabajo del Senado Así es. para A alcanzar algún pronunciarnos- acuerdo? A pronunciarnos primero en la Técnicamente. primera parte, pronunciarnos técnicamente sobre 8 puntos específicos y que fue lo que ¿Y hicimos. el senador Letelier aportó la técnica ahí? No, además No, política. sí, igual como, no sé, pues lleva como 15 años Sí. discutiendo reformas de No, sí, pensiones. yo le tengo entonces- mucho, yo le tengo mucho cariño. Pero se te Fue una olvidó maldad mi se te olvidó comentario. mencionar a Cristóbal Uneo, o sea que fue un rol Bueno, pivote claro. clave. Fue Él, muy él, clave. él es súper importante en el funcionamiento porque él dirigía esta mesa. Teníamos asesoría también de instituciones del Estado, pero él dirigió todo esta mesa esto. cuánto y tiempo funciona. trabajó? Y es respetado al lado del agua, si eso es Sí, un es activo. súper bueno. Sí, es súper súper bueno. bueno. De mayo a diciembre. De mayo. A noviembre, claro, casi fines de noviembre. No sé, yo creo que, por eso insisto, cosas buenas que han pasado. La política es capaz de conversar nuevamente y sacar acuerdos. Segundo lugar, la técnica vuelve a ser importante en las decisiones políticas y no se toman con las patas las decisiones, que es algo que venía pasando mucho. Y lo otro, no sé, alguna palabra, algún comentario se aleja de los temas económicos, pero es un tema de demasiada relevancia. La decisión del Tribunal Constitucional de acoger el reclamo para cesar a esta altura ex senadora Isabel Allende por el tema de la compra Por amplia mayoría. trucha, digamos, Por de amplísima mayoría, 8-2 creo que fue. 8-2, lo que significa que hubo varios ministros, ministras en este caso, que cruzaron el charco y votaron contra los intereses políticos de su sector. Lo que habla bien de esta instancia como una instancia jurisdiccional, constitucional, que resuelve en base al derecho, en base a la ley, y no en base al WhatsApp del amigo del partido político que tiene más cercanía. Súper importante. Pese a que este caso era súper claro, digamos, la infracción, creo yo, no siendo abogado, tiene valor que esa mayoría grande, porque afirme que siempre el tribunal ha tenido un cuoteo político, pero un cuoteo sobre todo que responde al nombramiento político. O sea, en los momentos del que hubo se hace ver esa Oye, y hoy día la pertenencia. mayoría es completamente oficialista, es de izquierda. Sí, pues. Sí. O sea, la derecha está hoy día en minoría en el TC y por eso la votación 8-2 es muy sorprendente. Sí, yo creo que es clave un poco post estallido hubo como un deterioro pero brutal de nuestras instituciones una en anomia general, así, pero terrible. espantoso. Entonces yo creo que todas estas son pasos que van en el sentido de reconstruir nuestra red institucional en el fondo, el respeto a las normas, el apego Claro. al derecho. Oye, dos cositas. Una, por eso mismo que las declaraciones de la vocera me parecen tremendamente equivocadas y lesivas, porque dijo algo así, que este fallo, que el gobierno respeta el fallo, pero este es un muy mal precedente Un mal- para la un mal democracia. Sí. Al Todo revés, lo contrario. es todo lo contrario. Y lo segundo, respecto a lo que tú decías del TC, que es tan importante, es bueno que recupere ese prestigio, lo vaya recuperando, porque a mí por lo menos me marcó mucho en el gobierno del presidente Por los Piñera. retiros. Con los retiros. O sea, nosotros hicimos una operación donde nos cortamos, yo me corté los dos brazos en aras a uno solo objetivo, que el Tribunal Constitucional pudiera fallar el segundo retiro y decir son inconstitucionales las mociones parlamentarias de reforma constitucional para nuevos retiros. Nos dio la razón, cerraba la llave. Y en el tercer retiro, La volvió a abrir. La volví. el juez Aróstica, que no creo que era presidente, se lavó las manos. Que en teoría es cercano a la derecha, en teoría Oye, es se cercano lavó las políticamente. manos en un matinal. A ese nivel de desparpajo llegamos, de destrucción de la institucionalidad. Entonces a mí me alegra Ya, que pero en eso este se país vaya donde hay recuperando. tanto pesimismo y una visión tan crítica de las cosas, creo que todos estos elementos son positivos, son buenos.
y le hace bien a Chile que las instituciones vuelvan A- a funcionar funcionar. con pifias, con abolladuras, pero a funcionar y que se respeten las reglas, se respete la ley y que nadie pueda hacer primar su voluntad por sobre la institución y por sobre las reglas, que es un poco lo que le pasa a este gobierno. Nos tenemos que ir. Soledad Marsal, tu recomendación de libro, serie o cualquier recomendación recomendado que tú le quieras dar a quienes nos ven y Voy a nos recomendar Sí. este programa. Además de este Bueno, programa. claro, además de este programa, fue un restaurante muy rico. A El ver. Tigre, El Tigre, ¿Dónde? el que está al lado del Toro. al lado del Toro. El Toro y el muy Tigre. rico. El Toro y el Tigre. El Esto es Toro Vitacura, de- Bonito. Vitacura con Alonso Córdoba. Rico, nada de caro. Muy bueno. Bueno, Sí, ¿y cuál bueno. es la especialidad? Mira, es un poco como el Toro, que es como bien como de todo un poco, pero muy bueno, la decoración espectacular. Ah, mira, bueno, todos hablamos. El Sí. Toro tiene una El- tortilla el- española exquisita. El barrio animal. También El Toro y tiene el Tigre. tortilla, El Toro y el Tigre. tortilla española muy rica. No, está muy bueno. Muy bien. Bueno, hemos terminado. Soledad, Ignacio, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en La Hora Chao, Liberal. chao. Chao, Chao. chao.